Buenas, ¿cómo están todos? Deben estar muy tranquilos, bien. Bueno, en esta hora vamos a hablar de un tema bastante controversial y que es muy importante que estemos seguros de esta doctrina, porque es una doctrina para mí nefasta. Difama el carácter de nuestro Padre Celestial. El Padre Celestial nunca inspiró esta doctrina. Simplemente haya habido un malentendido de los teologuillos que se insistió en el pasado, desde el siglo III, IV, que se introdujo la filosofía griega dentro del cristianismo, pues malentendieron este concepto. Y es acerca del infierno. ¿No? Si usted escucha a muchos predicadores bajo bajo este tema de intimidación, que si usted no se convierte a Cristo, se va a ir al infierno, a quemarse por toda la eternidad. Imagínense usted, eso es una difamación de carácter. Eso no lo enseñó nunca Yeshua ni los discípulos. Y hay muchos que han tratado de intimidar al mundo con sus prédicas, enseñando acerca de un infierno, un lugar de tormento. Que ahí están las personas que no se convirtieron al Señor van a un lugar de tormento. Y desde ahorita o desde miles de años atrás, Caín y Abel están, uno está en el cielo y otro está en el infierno. Imagínense. Entonces, ¿para qué queremos resurrección si eso es verdad? Es verdad. Estas cosas son mal entendidas. Que muchos teólogos de hoy en día, muchos influyentes, hablan acerca del infierno como un lugar de tormento y predican. Y los cristianos de hoy, como no tienen otra cosa mejor que pensar, creen esas boberías. Se llama cuento chino. No es así. Vamos a hablar de esto y exponer estas verdades porque son verdades eternas que necesitamos aclarar para estar conscientes de las cosas que nosotros creemos. ¿A dónde están nuestros seres queridos? Nuestros abuelos, nuestros padres, nuestros hermanos, la familia que ha partido de este planeta Tierra que ya no viven. Simplemente están esperando un día de resurrección. Unos serán levantados en la primera, otros serán levantados en la segunda. Y ya todos entendemos que la primera resurrección es la vida eterna. La segunda, pues, cada quien va a ser llamado a cuenta y él va con su amor que él tiene, va a separarlo completamente de la maravilloso plan de salvación, porque no acudieron, pero él es misericordioso, tiene planes maravillosos para la humanidad. ¿Hay un infierno de fuego? Es una pregunta. Usted le pregunta a los cristianos, ¿cómo no? Y comienzan a discutir y a debatir sin tener bases, sin tener un conocimiento pleno de esta teología tan necesaria que entendamos y aclaramos muchos puntos. ¿Irá usted mismo al infierno? ¿Están hoy en día algunos de sus amados parientes en el infierno? Pregunta. No hay necesidad de estar alarmado, no se ponga nervioso. ¿Cómo dice? Cálmese. El infierno no es lo que la mayoría de la gente se ha imaginado. La Biblia revela la segura verdad sobre este tema muy entendido, muy poco entendido. Desde el tiempo del Mesías, algunos hombres influenciales dejaron escritura y enseñanza que llegaron a ser tan universales que esto llegó a ser la doctrina aceptada del mundo cristiano. Uno de los más importantes de estos escritores de gran influencia fue Agustín, el famoso Agustín, el teólogo de los católicos y el teólogo de los evangélicos. Uno que enseña acerca del pecado original, ¿eh? Y el que inventó el bautismo de los niños. Agustín razonó que debía haber una limpieza de almas imperfectas y fuego purgatorio temporal. Él, con muchos otros maestros de la teología cristiana, fue influido por doctrina del precristianismo, la doctrina de los antepasados filósofos paganos y otros padres de la iglesia. Dante Alighieri escribió un tremendo poema, La Divina Comedia, en 3 partes: infierno, purgatorio y el paraíso. Todos los poetas del tiempo moderno, de un autor moderno, Dante Alighieri fue quizás el educador más grande. Él posiblemente tuvo una mayor influencia en el curso de la civilización que cualquier otro hombre después de sus días. Él escribió un relato imaginativo y sensacional de un viaje tétrico a través de un gráfico infierno, un largo poema que contenía ciertas frases que tomó la atención del mundo. Es reportado que Dante fue fascinado y envuelto por las ideas y filosofías de Plato y Virgilio, tanto que él creía que ellos fueron inspirados divinamente. Pero ¿quiénes eran esos dos filósofos? Dice la enciclopedia americana: Virgilio, poeta pagano, romanos, de 70 al 19 a.C., perteneció a la Escuela Nacional del Pensamiento Romano, influido por escritores griegos cristianos de la Edad Media, incluyendo a Dante. Pensaron que él, Virgilio, recibió alguna medida de inspiración
Plato, un filósofo griego, nació en Atenas 42 a.C. Fue un estudiante del renombrado y famoso trabajo de literatura Sócrates. Fedón enseñó la inmortalidad del alma, que fue la fundación para otro escrito de las doctrinas de un infierno eterno. Cuando las almas malvadas están supuestas a ser castigadas para siempre, entonces se puede admitir que el concepto mundial del infierno es un producto del pensamiento humano y la especulación. El hombre se ha preguntado mucho sobre el destino de los malvados. Pero, ¿qué es lo que la Biblia dice acerca del infierno? ¿Y qué castigo ha vertido Yeshua, Jesús, que les va a caer a aquellos que se niegan a parar de pecar? Marcos 9:43 dice, si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te centrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. ¿Qué quiso decir Yeshua con este modismo arameo? Obviamente, él no estaba diciendo que debemos cortar parte de nuestros cuerpos literalmente, sino que paremos de usarlo para cometer el pecado. Infierno es una palabra española del latín. En inglés se usa la palabra hell. Cuando Marco escribió las palabras de Yeshua, él las escribió en el lenguaje griego. La palabra griega que Marco fue inspirado a escribir fue Gehenna, que la traduce al infierno. Desde que Yeshua, Jesús dice en este verso que los pecadores van a ir al infierno, al fuego, muestra que aquellos que van a Gehenna recibirán castigo por fuego. Entonces, tenga en mente que Yeshua, Jesús, asoció la palabra griega Gehenna con fuego. Para poner énfasis de lo que Yeshua dijo en el versículo 43, ¿qué dijo en Marcos 9:45? Marcos 9:45 dice, si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno al fuego que no puede ser apagado. Marco escribió la misma palabra griega que Gehenna del verso 43 aquí en el versículo 45. Los traductores usaron la palabra infierno para la palabra griega Gehenna. Después vamos a aprender más sobre el verdadero significado de esta palabra. Palabra infierno, más la aplicación. Veamos lo que un diccionario de la Biblia por James Hastings dice de la palabra infierno. En el Antiguo y Nuevo Testamento, al leer esto, ten en mente que el Antiguo fue escrito en hebreo originalmente y el Nuevo Testamento fue escrito en arameo originalmente. Hastings dice en nuestra versión autorizada, la palabra infierno es desafortunadamente usada para traducir el uso de tres palabras distintas con tres ideas diferentes. Representa el Sheol o Seol del Antiguo Testamento hebreo y el Jade del Nuevo Testamento. Es ahora una traducción engañosa específicamente en versos del Nuevo Testamento. Los revisionistas de la versión al español entonces han sustituido Jade con infierno en el Nuevo Testamento. En la revelación americana la palabra hell es totalmente desechada en esta conexión. No hay pregunta de por qué millones han sido confundidos acerca de este asunto. Realmente, ¿qué significan estas palabras? La palabra Sheol o Seol del Antiguo Testamento y la palabra Hades del Nuevo Testamento del griego significan la misma cosa, simplemente la tumba. Estas palabras han sido correctamente traducidas como sepulcro en muchos lugares de la Escritura, pero estas palabras han sido traducidas también infierno. Infierno es una palabra de latín en el inglés hell. Más de 350 años atrás, cuando la versión autorizada en inglés fue traducida, la gente de Inglaterra comúnmente hablaba de poner sus papas en el hell, en el infierno, para el invierno, que es una buena manera para preservar papas, porque antes esta palabra significaba un hoyo en la tierra, tapado con tierra, la tierra, un lugar oscuro y silencioso, un sepulcro. Pero conceptos erróneos usados por gente que no aplican bien la antigua palabra hell o infierno han hecho que muchos caigan en la horrible imaginación de Dante, la pintura que él hizo y que ha traído bastante controversia. La segunda palabra griega, tártaros, en forma de verbo en el Nuevo Testamento, se encuentra solamente en 2 de Pedro 2:4, donde ha sido traducida, arrojándonos al infierno. Tártaro no se refiere a los humanos, pero la condición restringida de los ángeles caídos demonios. Su significado traducido al español es oscuridad del universo material o abismo oscuro o prisión. Pero ¿qué es de Gehenna? La palabra griega viene del estrecho valle rocoso de Ginón, que está afuera de Jerusalén. Fue el lugar en que la basura o desechos eran quemados. Basura, mugre y cuerpos muertos de animales y criminales odiados eran tirados a los fuegos de Gehenna o el valle Ginón.
Ordinariamente, todo lo que era tirado en este valle era destruido por fuego o completamente quemado. Entonces el Mesías usó la ilustración de Gehenna para enseñar del destino de los pecadores que no se arrepienten. Los infiernos diferentes. En muchos pasajes del Nuevo Testamento donde vemos la palabra infierno, la palabra no es Gehenna, a menudo es Hades, que no se refiere al fuego, sino a un sepulcro, un hoyo en la tierra. Y todavía los traductores han confundido, oscurecido a estos dos muy diferentes significados de estas dos palabras. Ellos han interpretado las dos con la misma palabra infierno indiscriminadamente. ¿Qué dijo Jesús sobre el infierno en Lucas 12:5? Lucas 12:5 dice, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Si usted busca la palabra griega que es traducida a infierno en el español, encontrará que la palabra es Gehenna. Acuérdese que Gehenna es el lugar donde los cuerpos muertos eran echados y destruidos por el fuego. ¿Cómo se usa la misma palabra infierno en Hechos 2:31, Reina Valera el 60? Y otras revisiones modernas correctamente tienen Hades o sepulcro. Hechos 2:31, viéndolo antes, habló de la resurrección del Mesías, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Valera 1960. La palabra aquí es traducida a infierno, es del griego Hades. Hades significa el sepulcro claramente. Podemos ver que la palabra infierno puede tener significados diferentes. Así que cuando leemos la palabra infierno en el Nuevo Testamento, con la excepción de 2 de Pedro 2:4, debemos tener en mente que estos dos significados son grandemente diferentes y cuidadosamente determinar por el contexto si se refiere a la destrucción por fuego o el sepulcro donde los muertos son enterrados. Cuando usted está en duda de la intención del significado de la palabra infierno en el Nuevo Testamento, use una concordancia como el Strong o Young para ver de cuál palabra griega fue traducida y conocer su verdadero significado. Después de la muerte, ¿a dónde vamos? De acuerdo con la escritura, cuando una persona muere y es enterrada en el sepulcro, no sabe absolutamente nada. Eclesiastés 9:5. Nada más está acostado silenciosamente y dormido, totalmente inconsciente de todo. Vamos a examinar brevemente algunas escrituras que ilustran este importante entendimiento. ¿Qué le sucede a ambos, los hombres y las bestias? Eclesiastés 3:19 dice, porque lo que sucedió a los hijos de los hombres y lo que le sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros. Y una misma respiración tienen todos. Ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Van todos a ellos, van todos ellos a un lugar, al mismo lugar cuando mueren. Eclesiastés 3:20 dice, todos van a un mismo lugar, todo es hecho del polvo y todos volverán al mismo polvo. ¿Hay algunos recuerdos de Elohim en la muerte? Salmo 6:5 dice, porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Sheol, ¿quién te alabará? La muerte es lo opuesto o lo contrario de la vida. La muerte es la cesación de toda actividad, el fin de la vida. Aquel lugar dice Yahweh, el Padre, que el hombre va cuando muere. Eclesiastés 9 dice, todo lo que te viniera a la mano para hacerlo, hazlo según tus fuerzas. Porque en el Sheol o en la tumba, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Cuando el creyente muere, él no va al cielo, pero duerme en su tumba inconsciente, esperando la resurrección de los justos, cuando Yeshua, Jesús, el Mesías, regrese a la tierra. 1 Corintios 15:20, más ahora el Mesías resucitado de los muertos, premisa de los que durmieron, es hecho. 1 Corintios 15:22 al 23 dice, porque así como en Adán todos mueren, también en el Mesías todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. El Mesías las primicias, luego los que son del Mesías en su medida. Tal vez haya escuchado a algunos ministros predicar que los incrédulos van directamente al fuego del infierno cuando mueren. Si hay un lugar de tormento eterno, esa enseñanza significa que ellos son condenados a un infierno fogoso antes de que formalmente sean juzgados y sentenciados. Pongamos atención de cuándo y cómo los muertos serán juzgados por el Padre Celestial. Juan 5:28-29 dice, no marevéis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Aquí hay más pruebas de los muertos que no son salvos. Ellos no están siendo atormentados en un infierno de fuego en el tiempo presente,
Por ahora mismo ellos están muertos, pero viene un tiempo, la hora viene, dijo Yeshua, Jesús, cuando ellos van a la resurrección para el juicio. En la primera parte de Apocalipsis 25 y verso 11 se demuestra que hay una resurrección para el juicio en el futuro. Noten en la primera parte del verso 5, esta es una declaración parentética puesta entre los versículos 4 y 6 que describe la primera resurrección. Apocalipsis 20:11 dice, y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Apocalipsis 20:12 dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Yahweh, el Padre, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Algunos de los muertos, los que mueren en el Mesías, serán resucitados y eterna en la primera resurrección, en la segunda venida de Yeshua. 1 Tesalonicenses 4, 16, 17. Pero el resto de los muertos no vivirán hasta después de los 1000 años. Serán resucitados a vida mortal. Son los muertos que no son salvos, que serán levantados en la segunda resurrección para ser juzgados. En el gran trono blanco descrito en Apocalipsis 20, versículos 11 y 12. Es el periodo cuando la mayoría de la humanidad, los muertos y la mayoría que están vivos serán resucitados y juzgados según las obras que ellos hicieron cuando estuvieron vivos. Esta escritura demuestra que el juicio viene al tiempo del gran trono blanco y no ha ocurrido todavía. Si ellos estuvieran quemándose en el infierno, entonces ya fueron juzgados, cosas que la Biblia claramente declara que aún no ha pasado. Después del periodo del gran trono blanco, cuando todos los que han vivido serán juzgados por sus obras y esos que están escritos en el libro de la vida eterna entrarán en el reino de Yahweh, los incorregibles malvados, que quizás murieron en el mar o la tierra, Apocalipsis 20, 13 al 15, en el verso 13, la palabra griega traducida a infierno, en algunas traducciones Hades. Ellos serán juzgados por Yahweh, el Padre, formalmente y sentenciados a la muerte eterna en el lago de fuego Gehenna. La Biblia claramente enseña que los muertos están muertos y que el tiempo en que los muertos que no son salvos serán juzgados todavía está en el futuro. ¿Cuál es la paga del pecado? Romanos 6, 13, 23 dice, porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Muerte es lo contrario de la vida. La última recompensa que los incorregibles recibirán es la completa cesación de la vida. ¿Qué advierte Pablo? Lo que será el juicio o sentencia de esos que conocen los mandamientos de Yahweh, el Padre, y habiendo probado de sus caminos pecan voluntariamente. ¿Vivirán ellos en tormento de fuego o serán ellos devorados por el fuego? Versículo 27. Hebreos 10, 26, 27 dice, porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Hebreos 10, 29 al 30 dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Yahweh y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere ofrenda al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo haré el pago, dice Yahweh, y otra vez Yahweh juzgará a su pueblo. ¿Qué les dijo el Mesías a los impenitentes escribas y fariseos de sus días? Mateo 23, 33. La palabra griega es Gehenna, traducida como infierno. Gehenna es el valle de Hinnom. Jesús usó el fuego que quemaba los desechos en el valle de Hinnom como una figura del último destino, completa destrucción de fuego para los malvados. Esos rebeldes y tercos líderes religiosos pudieron entender esta analogía de Yeshua, de Jesús. Ellos sabían que estaban siendo amenazados con la completa destrucción del fuego. ¿Qué le advirtió Yeshua que le podía pasar a aquellos que no se querían arrepentir de sus caminos pecaminosos? Lucas 3 dice, os digo, no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Perecer significa cesar de existir, no significa continuación de vida. Vida en tormento eterno no es lo que el Padre ha decretado para los pecadores incorregibles. El castigo revelado en la Biblia es muerte, cesar de vivir para siempre. Vida eterna no es algo con que nacemos, es un regalo del Todopoderoso que Él les dará a esos que le obedecen. Romanos 6:23. La vida eterna y la muerte tienen un contraste en todas partes de la Biblia. Enseñó Yeshua en la parábola de la cizaña que hay una cosecha en el futuro.
Dijo él que los malvados, la cizaña, será quemada después. Mateo 3:30 dice, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los regadores, recoged primero la cizaña y atala en manojo para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. En esta parábola, Yeshua comparó la tierra a un campo, verso 24. Los obedientes, el trigo, verso 25 al 29, y los desobedientes, la cizaña, verso 25, 29 y 30. Enseña Malaquías 4:1 también que el último destino de los malvados es destrucción por fuego. Es este fuego tan caliente que quemará y consumirá a los malvados. ¿Qué va a quedar de los malvados? Malaquías 4:1 dice, porque aquí viene el día ardiente como un horno y todos los soberbios y todo lo que hace maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Yahweh de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Malaquías 4:3 dice, hollaréis a los malos, los cuales serán cenizas bajo las plantas de vuestros pies en el día en que yo actúe, ha dicho Yahweh de los ejércitos. El infierno de fuego mencionado en la Biblia será miles de grados más caliente que el imaginado infierno de fuego de la mayoría de los predicadores, que es solamente tan caliente para atormentar. El infierno de fuego bíblico consumirá a todos los desobedientes, nunca más existirán ellos. La Biblia claramente enseña que para aquellos que se le dan muy grandes y preciosas promesas, según de Pedro 1:4, y voluntariamente desobedecen y niegan a arrepentirse, cosecharán la paga del pecado, muerte por toda la eternidad, Romanos 6:23. Esta escritura significa lo mismo que dice. Los intentos de muchos teólogos para explicar que no hay muerte, interpretarla meramente como separación del Todopoderoso, no puede ser reconciliado con las escrituras. Claramente la muerte no significa vida eterna en un horrífico tormento en el infierno. El actor de esta decepción no es otro más que el padre de la mentira, Satanás, el diablo. Juan 8:44. ¿Qué es el lago de fuego? Ahora viene una muy interesante revelación. Exactamente qué es el fuego de Jena que consumirá a los malvados. ¿Dónde y cuándo ocurrirá? ¿Serán todos los que tercamente niegan a arrepentirse y persisten en romper los mandamientos del Eterno últimamente encontrado a un lado de fuego y azufre, que es la segunda muerte? Apocalipsis 21:8. Apocalipsis 21 dice, pero los cobardes, incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ya hemos visto el destino de los malos en el fuego de Gehenna, así que Gehenna y el lago de fuego es lo mismo. Los mortales naturalmente mueren una vez, porque nosotros simplemente cesamos, Hebreos 9:27, pero si cualquiera muere la segunda muerte, ese individuo fue juzgado por el Padre y es culpable de desobediencia persistente y rebelión incorregible. La segunda muerte será para toda la eternidad. Pongan atención, es la segunda muerte, no vida en el infierno de fuego. Después que el plan de salvación de Yahweh para el hombre sea completo, purificarán las flamas del lago de fuego de la superficie de la tierra. Segunda Pedro 3:7, versículo 10. Serán todas las cosas que creó el hombre quemadas junto con aquellos que no recibieron salvación y vida eterna por su rebelión voluntaria contra Yahweh. Apocalipsis 20:15. Aquí está la descripción del Padre, del último infierno de fuego. Todavía está en el futuro. No ha ocurrido. No haya nada dicho en ninguna de las Biblias de almas descendiendo de la tierra para el infierno de fuego o tortura eterna. Más bien, la Biblia enseña que todos los humanos incorregibles y sus obras sufrirán destrucción una vez por toda la eternidad. Serán los malvados reducidos a cenizas por el fuego que va a consumir la superficie de la tierra. Otra vez regresa a Malaquías 4:3. ¿Pueden las cenizas ser atormentadas para siempre? Por supuesto que no. La muerte que los malos e incorregibles sufrirán será un castigo eterno, no un activo castigo eterno aún estando vivo. Hay una diferencia entre castigo y castigando. La paga del pecado es muerte, Romanos 6:23. No vida eterna en un infierno de fuego, Ezequiel 18:4 dice. Es aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía, el alma que pecare esa morirá. ¿Habló Juan el Bautista alguna vez del fuego que no se apaga? Mateo 3:12, Lucas 3:17. Dice Jesús que el fuego del infierno nunca será apagado. Marcos 9:43, 48.
Recuerde que la palabra infierno en verso 43, 45, 47 es Gehenna. La gente sin cuidado ha supuesto que el fuego que no puede ser apagado, verso 40, es un fuego de tortura que ha existido por siglos y va a continuar existiendo por toda la eternidad. Pero nosotros hemos dado por ahí que esa idea es absolutamente falsa. Pongan la atención a la verdad bíblica sobre el infierno de fuego que no se apaga. Dio advertencia al Padre más de 2500 años atrás a los habitantes de Jerusalén que él iba a poner un fuego que no se podrá apagar y que les hará ese fuego a los palacios de la ciudad. Pero si no me oréis, en Jeremías 17:27 dice, pero si no me oyereis para santificar el día del sábado y para no traer carga ni meterla por las puertas de Jerusalén en el día del sábado, yo haré descender fuego en sus puertas y consumirá los palacios de Jerusalén y no se apagará. Este fuego ocurrió algunos años después y destruyó todas las casas de Jerusalén, Jeremías 52:13, desde que el Todopoderoso dijo que este fuego no se apagará, que no se está quemando hoy en día, evidentemente se apagó por sí mismo. Después de devorar a todos los materiales combustibles, ¿cuál castigo le cayó a las ciudades notorias de Sodoma y Gomorra? Génesis 19:24. ¿Fue este un fuego literal que quemó a los seres humanos? Lucas 17:29 dice, más el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y lo destruyó a todos. Judas 1:7, como Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos habiendo fornicado e ido en pos de vicio contra la naturaleza, fueron puestos, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Hay todavía un fuego quemándose en esas ciudades que Yahweh destruyó hace mucho tiempo. Por supuesto que no. Está ocurriendo este fuego hoy. La expresión fuego eterno en Judas, versículo 7, significa un fuego cuyo resultado es permanente o eterno. Y obviamente no es un fuego que se quema para siempre. Sodoma y Gomorra fueron totalmente destruidos siglos atrás. No se están quemando hoy. Los fuegos que quemaron a estas ciudades malvadas simplemente pararon después de consumir todos los materiales combustibles. Esta escritura demuestra que el fuego que nunca se apaga no atormentará a la gente para siempre. Estos fuegos nunca se apagaron prematuramente o fueron puestos apagados por alguien. Las flamas solamente pararon cuando no tenían nada más que consumir. Así mismo será en la Gehenna final, que consumirá a los males, no será apagado, pero finalmente parará por sí mismo. El gusano que no muere. Una declaración que asusta se encuentra en Marcos 9:44, versículos 46 y 48. En estos versos, Jesús habló del gusano que no muere. ¿Son estos gusanos inmortales? Algunos piensan que Yeshua se refirió de la gente como gusano y que él trató de decir que esta gente nunca muere, pero vive en un agonizante tormento para siempre. Sin embargo, aquellos que creen esto fallan en notar que Yeshua se refería a su gusano. Así que los malvados mismos no son el gusano, que es este misterioso gusano que no muere. Note lo que Yeshua realmente decía. Yeshua claramente tuvo referencia, como las notas marinales de muchas Biblias muestran, a Isaías 66:24, y donde una declaración igual es hecha de su gusano, los gusanos de un cuerpo o cadáver. Ahora, ¿qué es el gusano de un cuerpo decadente? Isaías 66:24 dice, y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todos los hombres. Si usted ha visto un cadáver podrido, la respuesta es obvia. Para poner el asunto más allá de la duda, encontramos lo que los iconos definen como larva o mago en inglés, a la palabra griega y hebrea traducida como gusano. En Marcos 9:44, Isaías 66:24, ocasionalmente cuando un cadáver quedaba en los lugares rocosos sobre los fuegos, las basuras del valle de Hinnom, prontamente se llenaba de muchos gusanos que salían de huevos puestos por moscas. Simplemente eran estos gusanos de lo que se refirió Jesús cuando dijo, su gusano no muere. Pero esto no significa que Yeshua dijo que cada uno de los gusanos continuaba a vivir por toda la eternidad. Actualmente las larvas gusanos salían de huevos, comían la carne, quedaban en forma de larva por algunos cortos días y después pasan por la metamorfosis y finalmente salen como moscas. Los gusanos no murieron, se volvieron en moscas y después las moscas murieron.
El malentendido de algunos de la simple declaración de Yeshua debe ser el objeto de una lección de siempre ser cuidadosos de usar la sabiduría y el sentido común al estudiar la palabra del Eterno. Yeshua usó esta frase aramea para enseñar que ellos permanecerán muertos para siempre. La parábola de Lázaro y el hombre rico. La parábola de Yeshua de Lázaro y el hombre rico, Lucas 16, 19 al 31, es quizá uno de los textos usados más frecuentes por aquellos que tratan de comprobar que hay un eterno infierno de fuego. ¿Qué enseñanza intentó Yeshua de ilustrar con esta parábola mal entendida por algunos? Cuidadosamente vamos a estudiar toda esta parábola comparándola con otras escrituras que están claras como el cristal. Murió Lázaro, un hombre pobre pero justo, Lucas 16, 22. Fue él después llevado al seno de Abraham por los ángeles, vea el mismo verso. Si somos del Mesías, venimos a ser herederos con Abraham para recibir las promesas hechas a él, por Yahweh, Gálatas 3:29. Por medio de la fe, todos podemos llegar a ser hijos espirituales de Abraham, verso 7. Esta es una relación íntima, una relación cercana o de seno. Hablando espiritualmente con Abraham, debemos de estar en contacto cerca con él, en compartir las promesas. Este es el sentido en el que Lázaro, un hombre justo, fue llevado al seno de Abraham. Entonces, ¿cuándo recibirán las promesas de Abraham y Lázaro? Hebreos 11, 39 y 40 dice, todo esto, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Yahweh, el Todopoderoso, alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. La respuesta dada en la Biblia es que Abraham y los santos, sus simientes espirituales, heredarán la promesa en la resurrección de los justos, cuando Yeshua, el Mesías, regrese a la tierra. ¿Y quién es el hombre rico pecador de la parábola de Yeshua? También murió él, Lucas 16, 22. Lo miramos después elevando sus ojos, indicando que él fue resucitado y llamado a Abraham para algunas gotas de agua para refrescar su lengua, estando en tormento mental, verso 23 y 24. La palabra infierno, usada en algunas traducciones, usada aquí, que es del griego Hades, que sabemos que significa sepulcro, no es de la palabra quejena, que representa el futuro lago de fuego que destruirá a los malvados para siempre. El hombre rico está ilustrado al mismo momento que él sale de su tumba a una resurrección. Esta frase representa a Abraham y Lázaro cuando ya heredan la vida eterna en el reino de Yahweh, Mateo 25:34. Ellos están ilustrados aquí ya siendo inmortales más de 1000 años antes de que el hombre rico y pecaminoso sea resucitado para que sea quemado en el lago de fuego. Apocalipsis 20, versículo 4 y 5, versículo 13 al 15. La parábola no da indicación de que el hombre rico no estuvo en otro estado más que muerto en su tumba hasta su resurrección. En su resurrección, el hombre rico verá que las flamas del lago de fuego le comenzarán a rodear. Él sabe que estas flamas lo destruirán para siempre. Estando en una gran agonía mental, él pregunta solo por un poquito de agua para refrescar su lengua, que se ha hecho seca de su angustia mental. Él no pregunta por un balde o océano de agua para que él ponga fuera el fuego. Esto indica claramente que él no se está quemando en algún infierno de fuego eterno. ¿Qué respuesta miramos que Abraham le da al hombre rico? Lucas 16, 25 y 26. La gran cima entre los dos será la diferencia entre la mortalidad y la inmortalidad. Aquellos que serán hechos inmortales nunca morirán porque ellos heredarán la vida eterna. Abraham y Lázaro están ilustrados al lado inmortal de esta gran cima, el hombre rico y el lado mortal enfrentándose a muerte inminente y eterna por fuego. La parábola gráficamente ilustra al hombre rico representando a Judá, quien tuvo 5 hermanos. Quería darle aviso o advertencia a sus hermanos, versículo 27 y 28, sin darse cuenta cuánto tiempo había pasado desde que él murió y que toda la otra gente ya hubiera tenido la oportunidad de recibir la salvación. La parábola de Lázaro y el hombre rico no comprueba el castigo eterno por el eterno en el infierno de fuego sin morir. Más bien, Jesús usó esta pequeña ilustración para representarle a su audiencia la realidad de la resurrección de la muerte de Judá y también de todas las naciones. Yeshua estaba ilustrando que si Judá lo unía a él y las naciones fueron injertadas en el pacto a través de Abraham, que es la creencia en él, Yeshua, para tener vida eterna, lo que da la entrada al reino, no simplemente la descendencia física de Judá por Abraham. Porque mucha gente tiene un concepto facto del infierno, porque ellos no entienden el gran plan de salvación del Eterno.
A los obedientes se les dará el regalo gratis de vida eterna, pero a los desobedientes se les debe dar la paga que ellos merecieron. Romanos 6:23. En la última o la segunda muerte en el lago de fuego, estas son dos alternativas que el Padre nos pone ante cada uno de nosotros. Esta verdad no nos debería inspirar a un terror irrazonable, como muchos lo están, como la idea de estar castigado todos los días eternamente en el lago de fuego. En la otra mano, el lago de fuego debería ser una advertencia para todos los que conocen el camino del eterno y todavía tercamente niegan a obedecerle. Usted mismo ya ha comprobado que la idea de un eterno infierno de fuego claramente no está basada en la Biblia, pero fue una doctrina hecha por los hombres de la Edad Media que no estaba apoyado por la Escritura. Bueno, pero que no le haya cansado, ¿verdad? Porque se pasó más de 30 minutos, pero trató de hacerlo, compactarlo más. De todas maneras, pues espero que le ayude a entender bien esta doctrina del infierno como un lugar de tormento eterno que predican los cristianos, ¿verdad? Y así esté claro que él no, no simpatiza ni está de acuerdo de esos predicadores que están predicando una doctrina errada del infierno, difamando su carácter. Que el Señor me lo guarde y me lo bendiga. Continúe en sus caminos, estudiando más la palabra. Si a usted le sirvió de usted bendición, pues envíelo a sus amigos, a su familia, para que puedan entender mejor la palabra de Dios. Así que la bendición del Señor esté en su hogar. Bye. Te amo en Cristo.